podríamos hablar, y creo si hablamos de una producción de podcast de ficción sonora, los costos son, como te decía, muchos mayores, pero también creo yo la rentabilidad, porque el público objetivo de estas producciones va a, va a respaldar con sus descargas, con sus escuchas, van a respaldar una producción mejor elaborada. Sin embargo, como decía también hace unos instantes, Marita, también se pueden hablar de producciones mucho más básicas y no por eso dejan de ser buenas o de calidad comunicacionalmente hablando, porque transmiten un mensaje, el mensaje de la organización, y podemos trabajar, como lo decía también hace unos instantes, con una computadora, dos micrófonos, un programa de grabación de audio que puede ser inclusive uno gratuito. Audacity es uno con licencia libre que tranquilamente lo puedes descargar, y con ese software de edición de audio grabas las entrevistas de tus podcasts o el programa completo, y después lo musicalizas y le haces alguna edición mínima porque es de conversación, ¿no? O de entrevista. Y esos contenidos tranquilamente también pueden funcionar. Y hay algo, un elemento también muy importante que nosotros en la ANA consideramos para la radio online o para el podcast, si fuera el caso, lo cual lo convertía en una herramienta de comunicación institucional para afuera y para adentro, no solamente para el público interno, los colaboradores, sino como una herramienta de media training o entrenamiento de voceros. ¿Qué mejor si tu organización tienes tu programa o tu medio de comunicación online, televisión, radio, podcast, digital, para entrenar en vivo, en una entrevista, en una conversación, a tus voceros, hacerles ver los errores, o subrayar algunos mensajes, de manera que cuando estos voceros, estas autoridades, etcétera, vayan a medios de comunicación tradicional o de otra índole, pero que están fuera de la organización, van mucho mejor preparados porque ya experimentaron una capacitación en vivo o digamos más real que un media training. A veces muchas personas, muchas autoridades o funcionarios van a un media training predispuestos a que es un ensayo. Ahí no hay nada real, todo es ficticio, es trabajado por la organización, y entonces al final tenemos voceros que no están capacitados y que no salen a los medios de comunicación a brindar mensajes solventes, sino que por el contrario se ven envueltos en situaciones que podrían haber evitado si es que verdaderamente estuviesen capacitados. Y yo creo que estos medios alternativos, el podcast, la radio online o televisión online institucionales pueden servir para ello. Y bueno, y termino con el tema, como te decía, si hablamos de una entrevista, de un programa de conversación como podcast, los costos podrían ser tranquilamente mucho menores. Como digo, con que tengas estas herramientas básicas, micrófono, computadora, basta. Inclusive, si yo quisiera, vamos a suponer, Marita, mañana Marita me pide que quiere tener su podcast o su radio online, supongamos. Existen plataformas gratuitas para poder hacer streaming, es decir, la señal que va a transmitir a la nube mi señal de radio. Existen plataformas gratuitas. Yo lo que hago es simplemente crear también con otras plataformas gratuitas que se conocen muchas de ellas, mi página web, donde va a estar alojado el reproductor de mi radio, que también es un reproductor gratuito. Tengo este servicio de streaming gratuito, al cual también me he inscrito como una cuenta de Facebook, etcétera. Todo lo relaciono todo, y la transmisión que yo haga lo hago a través de esa plataforma de streaming gratuita que te he dicho que puede llegar. En estos momentos he visto que hay algunas plataformas gratuitas que te permiten 500 escuchas en simultáneo, es decir, 500 personas te pueden escuchar en simultáneo, lo cual para una radio online
es una audiencia, pero tremenda. Es un punto de vista también que hay que tener en claro cuando hablemos con nuestras autoridades, con nuestros DIRCOM, con las personas a las que les planteemos la posibilidad de incorporar una plataforma de comunicación digital, que no es comparable un medio de comunicación tradicional con un podcast, ni con una radio, ni televisión online. Lo que para televisión probablemente 100, 200 personas no es nada, para una radio online es como si fuera el top, como si fuera el canal o la radio más sintonizada de nuestro país. Hay que sentirse contentos si es que logramos tener una audiencia cautiva de 100 o 200 personas diariamente, que no son las mismas, dicho sea de paso, que no son las mismas, hay que sentirse agradecidos. La radio de la Autoridad Nacional del Agua, cuando salí de la institución, la dejamos con una audiencia total, es decir, todas las personas distintas, de distintos IPs, distintas computadoras o dispositivos que nos habían escuchado en todo el tiempo que estuve yo en la institución y a cargo de la radio, había llegado a 16.000 personas aproximadamente, lo que para mí era una cantidad importante. 16.000 personas en distintos momentos habían escuchado nuestro contenido, habían consumido nuestro mensaje y probablemente de alguna manera habían sido sensibilizados sobre el cuidado del agua. Entonces, pero ahí también entra a tallar otro temita, Marita, medición. Permanentemente yo todos los días, el equipo de comunicaciones o de prensa de la ANA, todos los días medíamos cómo iba la radio, cuántas personas nos habían escuchado, de dónde nos escuchaban, porque esa también es la ventaja del servicio de streaming, la georreferenciación, saber, inclusive en servicios gratuitos, saber desde dónde nos escuchan y a qué hora nos escuchan. Eso te permite también reformular tus estrategias de comunicación, saber en qué momento es mejor transmitir un contenido que otro, etcétera. Pero es planificación, es medición, es también evaluación y cambio en el timón de algunas medidas que se toman en materia de comunicación digital como en comunicación en general, en realidad, ¿no?